Sí, Ojitos de Amor. Estos tres capítulos con el anterior que estuvo leyendo Guille, eh, nos dan un panorama de Roger. ¿Cómo es Roger? Diría que tiene una característica de personalidad preponderante que es la neurosis obsesiva. Necesita tenerlo todo bajo control y lo que hace Brie, lo que hace Claire, lo descolocan totalmente, ¿no? Eh, Quiere pensar con claridad, quiere hacer lo que está seguro que debe hacer y de repente lo que debe hacer no es precisamente lo que él tenía pensado en su vida, ¿no? Hacer, casarse con Brianna, tener hijos, él seguir en la facultad, Brianna con su trabajo, todo así, y esta muchacha le rompe los esquemas, totalmente. Hola Alicia. Bien, sin más preámbulos, porque son tres capítulos, espero no acelerarme, porque yo suelo ponerme a leer muy rápido y me copo, y ser lo más clara posible. Capítulo 31. Regreso a Inverness. Ni las emanaciones de los muebles recién lustrados, ni la cera del piso, ni la pintura fresca, ni el aire renovado que flotaba en el vestíbulo, ni ninguna de las pruebas aromáticas del fervor doméstico de Fiona podían competir con el delicioso aroma que salía de la cocina. Trágate el corazón, Tom Wolfer, murmuró Roger mientras inspiraba profundamente y dejaba su maleta en la entrada. Era evidente que la vieja casa parroquial había tomado una nueva dirección, pero su transformación en posada no había podido alterar su carácter básico. Perdón, te me había salido de, de- pero su transformación en posada no había podido alterar su carácter básico. Recibido con entusiasmo por Fiona y un poco menos por Ernie, se instaló en su antigua habitación, situada en la primera planta, y se dedicó de inmediato a investigar los pasos de Brianna. No era difícil, ya que, más allá de la curiosidad habitual de los Highland por los extraños, una mujer de 1,80 m y con cabello rojizo llamaba mucho la atención. Había llegado a Inverness desde Edimburgo, de eso estaba seguro, porque la habían visto en la estación. También sabía que una mujer pelirroja había alquilado un coche y había pedido que la llevaran al campo. El conductor no sabía dónde se dirigía hasta que de pronto la mujer le dijo: «Aquí, déjeme aquí». Comentó que iba a encontrarse con sus amigos para una excursión en los páramos, explicó el conductor, encogiéndose de hombros. Llevaba una mochila e iba vestida para una excursión, de eso estoy seguro. Era un día muy húmedo para caminar por el páramo, pero ya saben cómo son esos turistas estadounidenses. Bueno, como mínimo, él sabía que la clase turista era, qué clase turista era ella. Maldita cabezota y maldita fuera su tosudez. Si creía que debía hacerlo, ¿por qué demonios no se lo había dicho? Porque no quería que lo supieras, chaval, pensó sombrío. Y no quería pensar en el motivo. Hasta ahí había llegado, y solo había una manera de seguirla. Claire había deducido que el paso se abría durante las antiguas fiestas del sol y del fuego. Todo hacía pensar que era así. Claire había pasado la primera vez en la fiesta de Beltane, el 1 de mayo, y la segunda en Samain, el 1 de noviembre. Parecía que Brianna había seguido los pasos de su madre por Beltane. Bueno, él no esperaría hasta noviembre. Solo Dios sabía lo que podía sucederle en 5 meses. Baltan o Samaín eran fiestas de fuego. Sin embargo, en medio había una fiesta del sol, el solsticio de verano. Era la próxima fiesta. Todavía faltaban 4 semanas para el 20 de junio.
Apretó los dientes al pensar en la espera. Sentía la necesidad de ir ya, olvidando el peligro, pero no ayudaría en nada a Brianna. Si seguía su caballeroso impulso, moría en el intento. Y no se hacía ilusiones respecto a la naturaleza del círculo de piedras, no después de que había visto y oído hasta entonces. Esto es lo que le decía yo cuando él habla, cuando él se presenta como alguien que tiene que planificarlo todo, ¿no? Y que estas cosas lo están descolocando al querido Roger. Con calma comenzó a hacer sus preparativos. Por las tardes, cuando la niebla cubría el río, se distraía de sus pensamientos jugando a las damas con Fiona y yendo a la taberna con Ernie, o, como último recurso, examinando las cajas que estaban guardadas en el garage. El garage tenía un aspecto de milagro siniestro. Las cajas parecía que se multiplicaban con los panes, como los panes y los peces. Cada vez que abría la puerta aparecía una. Era probable que la clasificación de los efectos de su difunto padre acabaran con él, pensó. Aún así, por el momento, el tedioso trabajo era una bendición, ya que le abotargaba la mente lo suficiente para evitar pensar durante la espera, y algunas noches incluso conseguía dormir. Tienes una foto en tu escritorio. Fiona no lo miró, sino que siguió atenta a su tarea de recoger los platos. Muchísimas. Roger tomó con un cauteloso trago de té, muy caliente, pero no hervido, como lo hacía. ¿Las quieres? Sé que hay algunas de tu abuela. Coge la que quieras, solo una que quiero guardar. Lo miró algo sorprendida. ¿De la abuelita? Sí, a papá le gustaban, pero me refiero a la grande. La grande. Roger trató de pensar a cuál se refería Fiona. La mayoría eran instantáneas, en blanco y negro, tomadas con la antigua cámara del reverendo. Pero había un par de fotos más grandes, una de los padres y otra de la abuela del reverendo, que parecía un pterodáctilo vestido de seda negra. La fotografía se había tomado en el cumpleaños número 100 de la dama. Fiona no podía referirse a esa. Era aquella que mató a su marido y se marchó. Fiona frunció la boca. Aquella que... Roger tomó un buen trago de té. Ah, ¿te refieres a Gillian Edgar? Sí, repitió Fiona con terquedad. ¿Por qué tienes una foto de ella? Roger dejó la taza y tomó el periódico matutino fingiendo neutralidad mientras pensaba qué decir. Bueno, alguien me la dio. ¿Quién? Fiona solía ser insistente, pero nunca tan directa. ¿Qué sería lo que le molestaba? La señora Randall, la doctora Randall, quiero decir. ¿Por qué? Fiona no contestó y apretó los labios con fuerza. Roger había perdido todo su interés en el periódico. Lo dejó poco a poco. ¿Tú conocías a Gillian Edgar? Fiona no le contestó directamente. En cambio, se giró para juguetear con la funda de la tetera. ¿Has estado en las piedras de Kleinandú? Joyce me dijo que su Albert le había contado que te vio el jueves, cuando te dirigías a Drumnadroch. Sí, no es un crimen, ¿no? Trató de bromear, pero Fiona no lo siguió. Sabes que es un lugar extraño, todos los círculos lo son. Y no me digas que fuiste a admirar el paisaje. No te lo diría. Se sentó en la silla y la miró. Su oscuro cabello rizado estaba de punta. Se pasaba las manos por el pelo cuando estaba nerviosa, y ahora lo estaba. Tú la conoces. Claire me dijo que la conocías. El chispazo de curiosidad que había sentido al oír mencionar a Gillian Edgar se había convertido en una llamarada de excitación. No puedo conocerla, pues está muerta, ¿no es así? Fiona tomó la huevera vacía, mirando fijamente los restos de la cáscara. Roger la cogió de una mano y la detuvo. ¿Está muerta? Es lo que todos piensan. La policía no encontró rastros de ella. Dijo que, en voz suave, acento de las Highland. Tal vez no buscaron en el lugar correcto. Toda la sangre abandonó su rostro ruborizado. Roger la sostuvo con fuerza, aunque ella no intentaba soltarse. Sabía algo, pero ¿qué era lo que sabía?
Dime, Fiona, por favor, ¿qué sabes de Gillian Edgar y de esas piedras? Se liberó de la mano, pero no se marchó. Le dio la vuelta a la huevera una vez más y otra en sus manos como si se tratara de un reloj de arena en miniatura. Permaneció allí mirando asustada. Hagamos un trato, comentó, tratando de hablar con calma para no asustarla. Si me dices lo que sabes, yo te diré por qué la doctora Randall me dio esa foto y por qué he ido a Kleinandu. Tengo que pensarlo. Se inclinó para coger la bandeja con los platos sucios y salió por la puerta antes de que pudiera decir una palabra para detenerlo. Volvió a sentarse lentamente. Había sido un buen desayuno, como todos los de Fiona, pero ahora le pesaban en el estómago como si hubiera tragado un saco de canicas. No deberías estar tan nervioso, se dijo. Era llamar a la desilusión. Después de todo, ¿qué podía saber Fiona? Aún así, cualquier mención a la mujer que se había hecho llamar Gillian y después Gaylis era suficiente para captar su atención. Tomó su taza de té y se lo tomó sin saborearlo. Y si cumplía el trato y se lo contaba todo, no sobre Claire Randall y Gillian, sino sobre él y Brianna, pensó en Brie. Era como una roca lanzada al estanque de su corazón, enviando olas de miedo en todas direcciones. Ella está muerta, Fiona había dicho de Gillian. ¿No es así? Ella está muerta, había respondido él con la fotografía de la mujer vívida en su memoria, con los ojos grandes y verdes y el cabello flotando por el viento cálido que procedía del fuego, dedicada a volar a través de las puertas del tiempo. No, ella no había muerto. A menos no entonces, porque Claire la había encontrado. Antes, después, no había muerto, pero estaba muerta. Debía estarlo, ¿no? Maldita confusión. ¿Cómo podía pensar en todo eso con coherencia? No podía quedarme sentado. Salió al vestíbulo y se detuvo en la puerta de la cocina. Fiona estaba al lado del fregadero, mirando por la ventana. Lo oyó y se volvió con un trapo limpio en la mano. Su rostro estaba encendido y en él se veía un gesto de decisión. No debería contarlo, pero lo haré. Tengo que hacerlo. Inspiró profundamente, cuadró la barbilla con el aspecto de un pequinés que se enfrenta a un león. La madre de Brie, la encantadora doctora Randall, me preguntó sobre mi abuela, si sabía que había sido una druida. ¿Druida? ¿Te refieres a la de las piedras? Roger estaba asombrado. Claire se lo había dicho cuando la conoció por primera vez, pero nunca lo creyó. No podía creer que la señora Graham realizara ceremonias arcanas encima de la colina verde a principios de mayo. Fiona dejó escapar un largo suspiro. Entonces la sabes, es lo que pensaba. No, no, no lo sé. Todo lo que sé es lo que Claire, la doctora Randall, me dijo. Ella y su marido vieron a unas mujeres bailando de madrugada en el círculo de las piedras de Beltane y su abuela era una de ellas. Y tu abuela era una de ellas. Fiona movió la cabeza. No solo una de ellas. Mi abuela era la llamadora. Roger se adentró en la cocina y le quitó el trapo de las manos sin que ella opusiera resistencia. Ven y siéntate, dijo mientras la conducía a la mesa. Cuéntame, ¿qué es una llamadora? La que llama al caer el sol. Fiona se sentó sin oponer resistencia. Se dio cuenta de que se lo iba a contar. Es la canción del sol. Se canta en la lengua antigua. Algunas palabras son parecidas al gaélico, pero no todas. Primero bailamos en el círculo, luego la llamadora se detiene frente a las piedras, y no es exactamente un canto, son versos que se recitan, como hace el ministro en la iglesia. Hace que hay que empezar justo en el momento adecuado, cuando la primera luz aparece sobre el mar, ya que de esta forma, cuando se terminan, los rayos del sol atraviesan las piedras. ¿Recuerdas algunas palabras? El estudioso que había en Roger sentía curiosidad ante tanta confusión. Las sé todas, respondió Fiona.
No se parecía mucho a su abuela, pero la mirada que le lanzó le recordó a la señora Graham en su franqueza. Ahora yo soy la llamadora. Roger se dio cuenta que estaba boquiabierto y cerró la boca. Fiona estiró el brazo para alcanzar la caja de galletas y la abrió frente a él. Eso no necesitas saberlo, dijo Fiona con sentido práctico, y no te lo diré. Tú quieres información sobre la señora Edgar. Fiona había conocido a Gillian Edgar, era una de las nuevas bailarinas. Gillian hacía preguntas a las mujeres mayores en su afán de aprenderlo todo. Quería aprender la canción del sol, pero era secreta. Solo las llamadoras y sus sucesoras podían conocerla. Algunas de las mujeres mayores sabían un poco, aquellas que le habían escuchado durante muchos años, pero no la conocía entera, y tampoco sabían cuándo empezar y cómo hacer los cálculos para que la canción coincidiera con la salida del sol. Fiona hizo una pausa y se miró las manos. Es un ritual de mujeres, solo de mujeres. Los hombres no pueden formar parte y nosotras no les decimos nada nunca. Puso una mano sobre las de ella. Haces bien en decírmelo, Fiona, afirmó con cariño. Cuéntame el resto, por favor. Tengo que saberlo. Inspiró hondo, temblorosa, y retiró su mano de la de él. Lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes dónde ha ido Brianna? Eso creo. Se fue por donde lo hizo Gillian, ¿no es así? Fiona continuaba mirando sin contestar. Lo irreal de la situación de repente lo sacudió. No podía estar sentado allí, en la cómoda cocina que conocía desde su niñez, tomando un té con una taza que tenía pintada la cara de la reina y discutiendo sobre piedras sagradas y viajes en el tiempo con Fiona. Con Fiona, cuyo interés se limitaba a Ernie y a la economía doméstica. Qué prejuicioso, Roger. Y eso era lo que él creía. Tomó la taza, la vació y la dejó con un golpe suave. Tengo que ir tras ella, Fiona, si puedo. ¿Podré? Fiona sacudió la cabeza con evidente miedo. No puedo decírtelo. Solo conozco casos de mujeres que lo han conseguido. Tal vez solo ellas puedan hacerlo. Roger apretó el salero entre sus manos. Eso era lo que le preocupaba, o una de las cosas que temía. Solo hay una forma de descubrirlo, ¿no? Preguntó tratando de parecer despreocupado. Sin embargo, en su mente, sin buscarlo, apareció una enorme piedra negra, como si se tratara de una amenaza contra el claro cielo del amanecer. Yo tengo su cuaderno, intervino Fiona. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El de Gillian? ¿Escribió algo? Sí, lo hizo. Hay un sitio donde lo miró de reojo y se mojó los labios. Nosotras dejamos nuestras cosas allí, preparadas con antelación. Ella dejó su cuaderno y yo lo cogí después de que encontraron muerto en el círculo al esposo de Gillian, pensó Roger que quiso decir Fiona. Sabía que la policía lo quería, continuó Fiona, pero bueno, no quería entregárselos a ellos, sin embargo pensaba, ¿y si tiene algo que puede ver con el asesinato? No podía guardarlo si era importante. Y Roger miró a Roger rogando que la comprendiera. Era su cuaderno, lo que ella había escrito, y lo había dejado en aquel lugar, que era secreto, concluyó Roger. Fiona sintió y respiró profundamente, así que lo leí. Por eso sabe cómo se fue, dijo con tranquilidad Roger. Fiona se estremeció y le dirigió una sonrisa. El cuaderno no habría ayudado a la policía, puedes estar seguro. ¿Puede ayudarme a mí? Eso espero, comentó con sencillez. Abrió el cajón del aparador y sacó un cuaderno envuelto en tela verde. Segundo capítulo, el capítulo 32. Grimorio. Este es el grimorio de la bruja Gaylis. Es un nombre de bruja y lo adoptó como propio. Con el que nací no importa. No importa qué era cuando nací. Solo que haré de mí misma. ¿En qué me convertiré? ¿Qué es? No puedo decirlo. Solo cuando lo lleve a la práctica descubriré qué tengo que hacer. El mío es el camino del poder.
El poder absoluto corrompe. ¿Cómo? Bueno, de hecho, la presunción de que el poder puede ser absoluto, porque nunca lo es, porque tú y yo somos mortales. Observa cómo se encoge y se marchita la piel sobre tus huesos. Siente cómo las líneas de tu cráneo presionan tu piel y sus dientes tras unos labios que sonríen en sombrío reconocimiento. Y sin embargo, dentro de los límites de la carne, muchas cosas son posibles. Y esas cosas son posibles porque allá de esos límites, más allá de esos límites, ese es el reino de los otros, no el mío. Y esa es la diferencia entre ellos y yo. Esos otros que han partido antes para explorar el reino negro, aquellos que buscan poder en la magia e invocan a los demonios. Yo voy con el cuerpo, no con el alma. Y al negar mi alma, no doy poder a ninguna fuerza, solo a las que puedo controlar. No pido favores ni a Dios ni al diablo. Reniego de ambos. Porque si no hay alma ni muerte que considerar, entonces ni Dios ni el demonio mandan. Mas sus batallas no tienen consecuencias para alguien que vive solamente en la carne. Nosotros decidimos en un instante y sin embargo las consecuencias son para siempre. Una frágil red tejida para atrapar la tierra y el espacio. Solo nos da una vida y no obstante sus años pueden vivirse con muchas épocas. ¿En cuántas? Si quieres ejercer el poder, debes elegir tu época y tu lugar, porque solo cuando la sombra de la piedra cae a tus pies, la puerta del destino se abre. Estaba loca desde esa época ya, terrible. Un caso de locura, murmuró Roger, y una prosa horrible. La cocina estaba vacía y hablaba para infundirse confianza, pero eso no lo ayudaba. Pasó las páginas con cuidado, siguiendo las líneas de letra redonda y clara. Después de la primera parte, había una sección titulada Fiesta del Sol y Fiesta del Fuego. Incluía una lista: Block, Alban, Eilir, Baltaim, Dita, Lugmayas, Alban, Elfeit, Samain, Alban, Artuam. Con un párrafo con notas después de cada nombre y una serie de pequeñas cruces al margen. ¿Para qué era aquello? Le llamó la atención Samain, con 6 cruces al lado. Esta es la primera de las festividades de los muertos, mucho antes de Cristo, insurrección. En la noche de Samain, las almas de los héroes salen de sus tumbas. Esos héroes son escasos. ¿Quién nace cuando las estrellas se alinean? No todo lo que nace entonces tiene la valía de hacerse con el poder que le corresponde por derecho propio. En medio de lo que era una evidente locura, existía método y organización, una rara mezcla de fría observación y vuelo poético. La parte central se titulaba Casos estudiados, y si la primera sección le había puesto la carne de gallina, esta le helaba la sangre. Era una lista cuidadosa con fechas y lugares de los cuerpos hallados en las proximidades de los círculos de piedra. La apariencia de cada uno estaba anotada. Debajo, unas pocas palabras especulaban sobre posibles causas. 14 de agosto de 1931. Sur-le-Main, Gran Bretaña. Cuerpo de un hombre sin identificar. Edad 40 años aprox. Encontrado cerca de un círculo de piedras. Sin causa evidente de muerte. Quemadura en brazos y piernas. Descripción de la ropa: harapos. No hay foto. Causa posible del fracaso: 1, hombre. 2, fecha equivocada. 23 días hasta la siguiente fiesta del sol. 2 de abril de 1950. Castling, Escocia. Cuerpo de una mujer sin identificar. Edad unos 15 años. Bastante mutilada. Es posible que los lobos la arrastraran del círculo. No se describe la vestimenta. Causas posibles del fracaso: 1, fecha equivocada, 28 días antes de la fiesta del fuego. Y 2, falta de preparación. 5 de febrero de 1953.
Callenish, isla de Lewis. Cuerpo de hombre identificado como John McLeod, pescador de langostas, 26 años. Causa de la muerte, una hemorragia cerebral masiva, según las investigaciones del forense, cuando apareció el cuerpo. Quemaduras de segundo grado en la piel de la cara y las extremidades y la ropa quemada. Opinión del forense, muerte a causa de un rayo, posible, no probable. Causa posible de fracaso, 1, hombre. 2, muy cercano a Imlock, creo. Quizás no lo suficiente. 3, mala preparación. La fotografía del periódico muestra a la víctima con una camisa abierta. Tenía una quemadura en el pecho que parece con la forma de la cruz de Bride, pero es difícil de asegurar. 1 de mayo de 1963. Tom Naurich, Escocia. Cuerpo de mujer identificado como Mary Walker Willis. Según el informe forense, considerables quemaduras en el cuerpo y la ropa. Muerte debido a un infarto, rotura de la aorta. Informe sobre el extraño estado de sus ropas. Fallo: esta persona sabía lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió, debido tal vez a la omisión del adecuado sacrificio. La lista continuaba y Roger estaba aterrado con cada nombre. Había encontrado 22 en un periodo que iba desde 1600 a mediados de 1900, en diversos lugares de Escocia, norte de Inglaterra y Bretaña. Todos ellos lugares con piedras prehistóricas. Algunos eran accidentes, pensó Roger, gente que caminaba por ahí y que no sabía nada. Pero unos pocos, 2 o 3, parecían que sabían algo. Se apreciaba cierta preparación en sus ropas. Tal vez habían pasado antes y lo intentaron de nuevo, pero en este último caso fracasaron. Su estómago se curvó como una fría serpiente. Claire tenía razón. No era como pasar por una puerta giratoria. Luego estaban las desapariciones. Se encontraban en una sección aparte, con edad, sexo, fecha y las circunstancias en que se produjeron. Unas cruces identificaban el número de personas que habían desaparecido en cada fiesta. Había más desaparecidos que muertos, pero existían menos datos. La mayoría tenía signos de interrogación. Roger supo que se debía a que no se podía saber si una de las desapariciones cercanas de un círculo estaban necesariamente relacionadas con él. Dio vuelta a la página y se detuvo como si estuviera dando una patada en el estómago. 1 de mayo de 1945, Craignadoon, Inverness, Escocia. Claire Randall, 27 años, ama de casa, no, enfermera, che. Vista por última vez por la mañana temprano. Dijo que iba a visitar el círculo de piedras en busca de una planta especial. No regresó al anochecer. El coche estaba estacionado al pie de la colina. No había huellas en el círculo. No hay signos de violencia. Dio la vuelta a la página con cuidado, como si esperara que estallara en sus manos. Así que Claire, sin darse cuenta, había propiciado pruebas a Gilliam para su experimento. ¿Habrían encontrado los informes del regreso de Claire 3 años después? No, evidentemente no, decidió Roger después de revisar las otras páginas, y si no lo había hecho, no lo había notado. Y si lo había hecho, no lo había notado. Fiona le había traído más té y un plato de galletas de jengibre y nueces recién hechas, pero no las había tocado desde que había empezado a leer. Un sentimiento de obligación, más que de hambre, hizo que tomara una galleta y la mordiera, pero las sabrosas migas se le quedaron en la garganta y empezó a toser. La última sección se titulaba Técnica y preparaciones, y comenzaba así. Hay algo aquí más antiguo que el hombre, y las piedras guardan su poder. Los antiguos conjuros hablan de las líneas de la tierra y el poder que fluye a través de ella. El propósito de las piedras tiene que ver con esas líneas, estoy segura, pero las piedras desvían las líneas de poder o son solo señales. El pedazo de galleta
Parecía permanentemente atrapado en su garganta, sin importar cuánto té tomara. Comenzó a leer cada vez más rápido, a leer por encima, a saltear páginas, hasta que por último se recostó y cerró el cuaderno. Leería el resto a la tarde, y más de una vez. Ahora tenía que salir a tomar aire. No era raro que el cuaderno hubiera alterado a Fiona. Caminó con rapidez, calle abajo, encaminándose hacia el río sin preocuparse de la lluvia. Era tarde. La campana de una iglesia señalaba la víspera, y muchas personas cruzaban los puentes en dirección a las tabernas. Pero por encima de las campanas, las pisadas y las voces, escuchaba las palabras que había leído como si estuvieran dirigidas a él. Debo besarte, niño. Debo besarte, hombre. Cuando lo hagas, siente los dientes debajo de mis labios. Puedo matarte con tanta facilidad como te abrazo. El sabor del poder es el sabor de la sangre. Hierro en mi boca, hierro en mi corazón. Es necesario el sacrificio. Voy a tomar más agua. Esto es fuerte, ¿eh? Víspera del solsticio de verano. Capítulo 33. 20 de junio de 1971. En Escocia, en la víspera del solsticio de verano, el sol está en el cielo con la luna. Solsticio de verano, la fiesta de Lidl, Elvan Eilir. Era cerca de medianoche y la luz era tenue, lechosa, pero era luz. Podía sentir las piedras mucho antes de verla. Claire y Gaylis tenían razón, pensó. La fecha era importante. En sus visitas anteriores le había parecido mágicas, pero silenciosa. Ahora podía oírla, no con los oídos, sino con la piel. Era un zumbido bajo, semejante al de las gaitas. Llegaron al otro lado de la cresta de la colina y se detuvieron a unos 9 metros del círculo. Hacia abajo había un valle oscuro y misterioso bajo la luna ascendente. Oyó el jadeo de una respiración y se le ocurrió que Fiona podía estar realmente atemorizada. No es necesario que te quedes, le dijo. Si tienes miedo deberías irte, yo estaré bien. No tengo miedo por mí, tonto, susurró, metiéndose la mano en los bolsillos. Se giró, bajando la cabeza como un pequeño toro al comenzar a subir el sendero. Vamos. Los alisos susurraban junto a sus hombros y de repente se estremeció. Sintió frío pese a su ropa de abrigo. Su traje parecía súbitamente ridículo. Casacas de faldones largos, medias tejidas, chalecos de lana, calzones, haciendo juego. Una obra de teatro en la facultad, había explicado al sastre. Tonto, sí, murmuró para sí. Fiona entró primero en el círculo. No quería que la observaran. Obediente, permaneció de espaldas, dejando que hiciera lo que tenía que hacer. Llevaba una bolsa de plástico, casi con seguridad con objetos para su ceremonia. Le habían preguntado qué contenía y la respuesta fue que se ocupara de sus propios asuntos. Fiona estaba casi tan nerviosa como él. El constante zumbido lo molestaba. No era en sus oídos, sino en todo su cuerpo, bajo su piel, en sus huesos. Hacía que los huesos largos de sus brazos y piernas vibraran como las cuerdas de un instrumento y le picaban en la sangre, lo que hacía que tuviera ganas de rascarse una y otra vez. Fiona no podía oírlo. Se lo había preguntado para asegurarse de que estaba segura antes de dejar que lo ayudara. Esperaba que fuera así, que solo los que oían las piedras pudieran pasar a través de ella. Nunca se perdonaría que le sucediera algo a Fiona, aunque ella le había dicho que había estado muchísimas veces en el círculo durante las fiestas sin que le ocurriera nada. Miró por encima de su hombro y vio una tenue llama en la base de la gran piedra y volvió la cabeza. Fiona cantaba con una voz suave y aguda. No podía entender las palabras. Las otras viajeras que conocían eran mujeres.
¿Funcionaría con él? Creía que sí. Si la habilidad era genética, algo como la capacidad de enrollar la lengua y el daltonismo, ¿por qué no? Claire había viajado y también Brianna. Esta última era hija de Claire y él era el descendiente de la otra viajera del tiempo que se conocía como Gladys, la bruja. Pisó con fuerza y se sacudió como un caballo con moscas, intentando deshacerse del zumbido. Por Dios, parecía que le estaban comiendo las hormigas. Los cánticos de Fiona lo empeoraban, o era solo su imaginación. Se rascó con fuerza el pecho para aliviar la irritación y sintió al tacto el relicario de su madre, que llevaba para que le diera suerte, así como sus granates. Tenía sus dudas sobre las especulaciones de Gaylis. No pensaba intentarlo con sangre. Fiona intentaría reemplazar por fuego, pero después de todo las piedras preciosas no harían daño, y si ayudaban, no podía darse prisa. Fiona se retrocedió y estiró dentro de sus prendas, intentando quitarse no solo la ropa, sino también la piel. Para distraerse se tocó el bolsillo del pecho donde guardaba el relicario. Si podía, si funcionaba, era algo que se le había ocurrido hacía poco, mientras que la posibilidad que proponían las piedras maduraban hasta convertirse en un plan. Pero si era posible, tocó la pequeña forma redondeada y vio el rostro de Jerry Mackenzie en la oscura superficie de la mente. Diana había ido a encontrarse con su padre. ¿Podría él hacer lo mismo? ¡Fiona! Aquello era cada vez peor. Le temblaban los dientes, la piel parecía que ardía, sacudió con violencia la cabeza y se detuvo, mareado. La piel de su cráneo estaba tan tensa que parecía que se iba a rasgar. Entonces Fiona se acercó, le cogió las manos y le dijo algo con nerviosismo mientras lo conducía dentro del círculo. No podía oírla por el ruido, que cada vez era más intenso. Ahora estaba en sus oídos, en su cabeza, lo cegaba, le enviaba olas de dolor a las vértebras. Apretó los dientes, parpadeando en la oscuridad, y miró el rostro aterrado de Fiona. Se inclinó y la besó en los labios. No se lo digas a Ernie, dijo. Se dio la vuelta y caminó a través de la grieta de las piedras. Un leve olor a quemado le llegó con el viento de verano. Volvió la cabeza tratando de saber de dónde procedía. Allí, una llama en la colina cercana, una rosa de fuego del solsticio de verano. Se veían algunas estrellas, un poco ensombrecidas por una nube. No tenía que moverse ni pensar. Se sentía incorpóreo, abrazado por el cielo. Su mente era libre y reflejaba imágenes iluminadas por las estrellas como la boya de cristal de un bote, a la deriva entre las olas. A su alrededor había un zumbido suave y musical, el canto lejano de sirenas y un ligero aroma a café. Una vaga sensación de que algo iba mal interrumpió su paz. Este sentimiento se introdujo en su mente, provocando pequeñas y dolorosas chispas de confusión. Lo rechazó mientras deseaba seguir flotando bajo la luz de las estrellas, pero el acto de resistencia lo despertó. De golpe sentía su cuerpo y le dolía. ¡Roger! La voz estalló en sus oídos y lo sacudió. Un dolor recorrió su pecho y se tocó con las manos. Algo le agarró las muñecas y tiró de él. Sintió humedad y la aspereza de las cenizas en su pecho y creyó que estaba sangrando. Ya has despertado, por fin. Ah, eres un buen muchacho. Espera, despacio. Era la nube la que hablaba, no las estrellas. Parpadeó confundido y las sombras se convirtieron en una silueta de la cabeza de Fiona, oscura contra el cielo. Se enderezó más con una convulsión que con un movimiento consciente. Su cuerpo había vuelto para vengarse. Su cuerpo había vuelto para vengarse. Se sentía muy enfermo y con un espantoso olor a café, a carne quemada. Trató de incorporarse, pero se derrumbó sobre la hierba. Estaba húmeda y eso resultó agradable a su rostro chamuscado. Las manos de Fiona le secaron la cara y la boca. ¿Estás bien?
dijo por millonésima vez, pero en esta ocasión tuvo fuerzas para responder. Sí, susurró. Estoy bien. ¿Por qué? Movió la cabeza adelante y atrás, borrando la mitad de un cielo de estrella. No lo sé. Has desaparecido, ya no estabas. Luego se ha producido un estallido de fuego y has aparecido tirado dentro del círculo con el abrigo abierto. He tenido que apagarlo con el termo de café, de ahí el olor a café y la humedad que sentía en el pecho. Levantó una mano buscando y a esta vez ella lo dejó. Había una quemadura de tela mojada de su casaca. La piel de su pecho estaba chamuscada. Había sentido el extraño entumecimiento de las ampollas a través del agujero de la tela y el molesto dolor de una quemadura. El relicario de su madre se había derretido por completo. ¿Qué ha sucedido, Roger? Fiona estaba agachada junto a él, y su rostro estaba en penumbras, pero era visible, tenía la cara manchada de lágrimas. Lo que había creído que era una hoguera del solsticio de verano, en realidad era la llama de su vela, de la que solo quedaba el último centímetro. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Yo iba a empezar a decir que no lo sabía, pero se interrumpió. Déjame pensar un poco, ¿quieres? Puso la cabeza sobre las rodillas, respirando el olor a hierba húmeda y ropa chamuscada. Se concentró en respirar, en volver a hacerlo. No tenía una necesidad real de pensar. Todo estaba ahí, claro, en su mente. Pero ¿cómo describir algo así? No había visión, pero tenía la imagen de su padre. No había sonido ni tacto, pero sí oído y sentido. El cuerpo parecía que sacaba sus conclusiones, traduciendo en concreciones los fenómenos luminosos del tiempo. Levantó la cabeza y respiró profundamente para volver a acomodarse poco a poco en su cuerpo. Estaba pensando en mi padre, dijo. En cuanto he pasado a través de las piedras, estaba pensando si podía encontrarlo. Y lo he hecho. Lo has hecho. Tu padre era un fantasma. ¿Eso quiere decir? Sintió más que vio el sonido de sus dedos haciendo cuernos contra el diablo. No, no exactamente. No puedo explicarlo, Fiona, pero lo he encontrado. Lo he conocido. La sensación de paz todavía estaba presente en su persona. Flotaba lentamente en la parte posterior de su mente. Entonces se ha producido una especie de explosión. Algo me ha golpeado aquí. Sus dedos tocaron la quemadura de su pecho. Y una fuerza me ha empujado hacia afuera. Y eso es todo lo que sé. Hasta que he despertado. Le acarició el rostro con suavidad. Gracias, Free. Me has salvado de quemarme vivo. La muchacha hizo un gesto de impaciencia quitándole importancia y se sentó en cuclillas frotándose la barbilla pensativa. Estaba pensando, Roger, sobre lo que ella decía en el cuaderno, de tener cierta protección, si se lleva una piedra preciosa. Había piedras en el relicario de tu madre, ¿no? Pudo oír que Fiona tragaba con dificultad. Tal vez, si no hubiera llevado eso, quizás no estaría vivo. Ella hablaba del hombre que no tenía protección y se quemó, y tú te has quemado donde estaba el relicario. Sí, puede ser. Roger comenzaba a preocuparse. Miró a Fiona con curiosidad. Siempre dices ella. ¿Por qué nunca dices su nombre? Los rizos de Fiona revolotearon con el viento del amanecer mientras se volvía para mirarlo. Había suficiente luz como para ver su rostro con su expresión de desconcertante franqueza. Uno no nombra a alguien a menos que quiere que venga, respondió. Tienes que saberlo. Tu padre era ministro. Se le erizó el vello del antebrazo, pese a la camisa y el abrigo. Ahora que lo mencionas, dijo bromeando sin conseguirlo. Yo no pronunciaba el nombre de mi padre, pero tal vez la doctora Randall dijo que pensó que en su marido, cuando regresó. Fiona asintió con el rostro ceñudo. Podía verle la cara con claridad y se dio cuenta sorprendido de que cada vez había más luz, casi había amanecido.
Al este, el cielo brillaba en una escala de tonos salmones. Ya casi es de día, tengo que ir. ¿Irte? Fiona abrió los ojos con horror. ¿Vas a intentarlo otra vez? Lo haré, tengo que ir. Tenía la boca seca y lamentaba que Fiona hubiese tirado el café para apagar el fuego. Luchó contra sus sentimientos y se puso en pie. Le temblaban las rodillas, pero podía caminar. ¿Estás loco, Ross? Morirás, estoy segura. Movió la cabeza con la mirada fija en la piedra grande. No, dijo, y confió en que eso fuera verdad. No, sé lo que ha salido mal. No sucederá otra vez. No puedo saberlo no con seguridad. Sí, lo sé. Tomó su mano fría, pequeña y fría, entre las suyas. Le sonrió, aunque sintió su rostro extrañamente humedecido. Pensé que Ernie no... Espero que Ernie no haya regresado o hará que la policía te busque. Será mejor que regreses. Se encogió de hombros con impaciencia. Está pescando con su primo Neil. No volverá hasta el martes. ¿Qué quiere decir con que no sucederá de nuevo? ¿Por qué? Eso era lo más difícil de explicar, pero se lo debía. Cuando te he dicho que pensaba en mi padre, estaba pensando en lo poco que conocía de él, las fotos con uniforme o con mi madre. El caso es que he ido a su época, ¿te das cuenta? La miró y vio que parpadeaba poco a poco mientras empezaba a comprender. Expiró con un pequeño suspiro que mezclaba el miedo y la sorpresa. ¿No has encontrado solo a tu padre? Preguntó. Negó con la cabeza, sin poder hablar. No había vistas, sonido, olor ni tacto. No había imágenes para transmitir lo que había supuesto encontrarse consigo mismo. Tengo que irme, repitió despacio. Le apretó la mano. Fiona, no sabes cómo te lo agradezco. Me voy a permitir leer otra vez este párrafo porque me parece que está muy ligado con futuros libros. Y recién ahora me doy cuenta. Y dice, negó con la cabeza, sin poder hablar. No había visto sonido, olor ni tacto. No había imágenes para transmitir lo que había supuesto encontrarse consigo mismo. Cuando ve al Padre, también se ve a sí mismo. Lo dejo ahí, ustedes guárdenlo. Tengo que irme, repitió despacio. Le apretó la mano. Fiona, no sabes cómo te lo agradezco. Lo contempló durante un momento con los labios fruncidos y los ojos húmedos. Luego se soltó y después de quitarse el anillo de compromiso, se lo colocó en la mano. Es una piedra pequeña, pero es un diamante de verdad, dijo. Tal vez te ayude. No puedo llevármelo, quiso devolvérselo, pero Fiona dio un paso atrás y escondió las manos detrás de la espalda. No te preocupes, está asegurado, comentó. Ernie es muy bueno con los seguros. Trató de sonreírle, aunque las lágrimas descendían por sus mejillas. Yo también. No tenía nada más que decirse. Guardó el anillo en el bolsillo de la chaqueta y miró de reojo a la gran piedra oscura, cuyos lados negros comenzaban a brillar con los fragmentos de mica y cuarzo que captaban la luz del amanecer. Podía oír el zumbido que parecía como el pulso de su sangre, como si resonara en su interior. No necesitaban palabras. Le tocó la cara como despedida y caminó hacia las piedras mientras vacilaba un poco. Entró en la grieta. Fiona no oyó nada, pero el aire claro del día del solsticio de verano se estremeció con el eco de un nombre. Fiona esperó durante mucho tiempo hasta que el sol alcanzó el extremo de la piedra. Slam Leat and Charair Choir, dijo suave. Suerte, querido amigo. Descendió lentamente por la colina y no miró hacia atrás. Quel fin. È finito. La Libros viene la próxima. Capítulo. No se lo pierdan. Y hay que seguirlo día a día, no acumulen porque después se torna muy pesado. Un gusto haber compartido con ustedes este momento. Gracias
y nos seguimos viendo. Yo voy a seguir viéndolas a ustedes todos los días a las 7 de la tarde. Un beso, gracias a todas.